Entre y agárrese fuerte. En nuestra iglesia amamos a Dios. No se equivoquen acerca de esto. En nuestra iglesia, nosotros creemos en el amor radical, incondicional y sin vacilaciones de Dios por nosotros. En nuestra iglesia, creemos que Jesús es Dios. Y también afirmamos que tú puedes o no creer que Jesús es Dios. No te estamos pidiendo que cambies tus creencias antes de asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos simplemente invitándote a un viaje hacia Jesús. Por años, las iglesias han enfatizado en que Jesús es la tarjeta de salida del infierno. En nuestra iglesia, nosotros damos más énfasis a Jesús como invitación a vivir una vida al máximo. En nuestra iglesia, creemos que cada persona tiene un sueño en lo más profundo de su corazón. Que Dios lo puso allí, no para nuestra gloria, sino para la suya. Su gloria. En nuestra iglesia no nos preocupa dónde has estado, sino para dónde irás. En nuestra iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es real, es vida, es activa. En nuestra iglesia no creemos que la gente que no asiste a una iglesia es nuestra enemiga. Ellos son personas reales que necesitan el amor perfecto que solo Dios da. Y creemos que ese amor se da a través de otras personas. Nosotros. En nuestra iglesia no vamos a dar una imagen de santos. Todos somos personas frágiles, pero Él está ensamblando las piezas. Y lo último y lo más importante, en nuestra iglesia creemos que Jesús verdaderamente vivió, murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y no podemos y no vamos a cambiar este mensaje nunca. Hoy tú has escogido sentarte en el centro de un lugar muy seguro para oír un mensaje potencialmente peligroso. Bienvenido a nuestra iglesia. Celebramos Semana Santa a lo grande. Prepárate para escuchar el significado de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y su resurrección enfocada en su segunda venida. Para esto tendremos a unos super invitados de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Iquitos y Lima, Perú, pastores Fabio Padilla y Félix Gil. Y de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular tendremos a los pastores Gonzalo Infante, Mario Fernando Sánchez, Gelman Cabra, Julio Guzmán, Danilo Ospina y Andrés Sánchez. Del jueves 14 al domingo 17 de abril a partir de las 10 de la mañana por la plataforma de YouTube podrás disfrutar de estas poderosas enseñanzas donde recordaremos los momentos más significativos de la fe cristiana. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Comparte el link con tus amigos. Si el pecado comienza con la obsesión por uno mismo, yo he sido el peor. He creído en la mentira del pecado, buscando mi propio valor. Y no encontré nada en el cielo, en la tierra o en el medio. Ni esquemas hechos por el hombre, ni 1000 súplicas que parecen justas podrían liberarme de mí mismo. Pero recuerdo claramente ese día, el día en el que me encontré con la cruz. Vi a Jesús tropezar en el Gólgota y pasar por todo ese camino lleno de un dolor que no merecía. Asesinado en un pedazo de madera, manchado en su propia sangre, pero el poder de su muerte me ha invitado a una nueva vida. La resurrección ha derrotado a la victoria que de la tumba presumía. Todo se ha cumplido. Esa es la buena noticia. Las palabras que salieron de su boca al tomar el último aliento y que resonarían en las generaciones que vendrían. Jesús fue crucificado, lo dio todo de sí, para que lo peor de mí muriera y pudiera disfrutar de una nueva vida. Poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente.
mí, el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Maestro, ¿restaurará en este tiempo el reino de Jerusalén? No les compete a ustedes conocer tiempos o épocas que el Padre reservó para su exclusiva autoridad. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes, así como lo han visto irse,
volverá. Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo, tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá.
y vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, la resurrección basada en esa segunda venida. Y Hechos 1:11 dice la escritura: hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo y de la misma manera en que lo vieron. ¿Cómo se fue? Resucitado y vivo. De esa misma manera dice la Biblia que volverá. Entonces, entre el lapso de su segunda, de su resurrección y ascensión, al lapso de su segunda venida, todo ese tiempo de sus 2000 y pico de años que han ocurrido, hay muchas profecías que se dijeron acerca de eso. Él dijo que volvería por segunda vez. Jesús lo dijo. Jesús fue claro y contundente. Y hay más de 300 referencias en el Nuevo Testamento a su segunda venida. Y cada 25 versículos en el Nuevo Testamento se habla de ella. Eso es en promedio. Libros enteros como 1 y 2 de Tesalonicenses. Libros como Apocalipsis. Capítulos enteros como Mateo 24 y 25. Como Marcos 13, Lucas 21, hablan en referencia a ella. Hay 8 veces más menciones de la segunda venida que de la primera. De eso vamos a hablar ahorita. Y Pablo tiene más de 50 referencias directas, el apóstol Pablo, sobre la segunda venida. Y más de 50 veces también la Biblia en el Nuevo Testamento hace la referencia a que los discípulos tienen que estar atentos a la segunda venida. Y Jesús exhortaba a sus discípulos a estar atentos, como les dije, más de 50 veces, velando y orando. Y en 5 versículos se dice que el creyente debe esperar la segunda venida. Jesús conectó la segunda venida con las 2 ordenanzas de la iglesia, porque dijo que, por ejemplo, celebraran la cena hasta que Él vuelva. Y se le llama la esperanza bienaventurada, y es una de las cosas que tenemos que tener pendientes en estos días, porque estamos perdiendo mucho acerca de la segunda venida por andar enfrascados en temas políticos, por andar enfrascados en temas de pandemia y por andar enfrascados en temores. Entonces volvamos a la escritura. Y hay 3 temas que están conectados y quiero tocar la evidencia que tienen para que podamos ver que la Biblia sí es clara en lo que está diciendo. El primer tema es: la Biblia dijo que el Hijo de Dios se haría carne y habitaría entre nosotros, y eso se cumplió. En 1500 años se fueron sumando profecías en el Nuevo Testamento acerca de la primera venida de Jesús. Se sumaron en más de 1500 años profecías y se cumplió su palabra. Dios la cumplió, y dice en Números capítulo 23, que quiero leerlo, dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Sí lo cumplió y sí lo hizo. Así Dios cumplió su palabra. Romanos 2:1 al 4 dice que Él habló muchas veces y de muchas maneras antes por el Antiguo Testamento, por los profetas, y ahora habla por el Hijo. Y las fiestas levíticas eran 7. En Levítico capítulo 23, cada fiesta tiene su cumplimiento en Jesús. Así que la misma ley, Jesús la cumple y se cumple en Jesús. Hay más de 300 referencias en el Antiguo Testamento al Mesías cumplidas en Jesús. Por ejemplo, el hecho de Él de venir a esta tierra 14 veces, el tiempo de su primera venida 4 veces, la divinidad, o sea, siendo divino, llegó a la tierra 18 veces, pero también humano en 18 ocasiones. Si se cumplió la primera, repito, si se cumplió la primera, Dios por 1500 años la dijo, la repitió, la insistió más de 300 veces. Cuando usted diga a mí, me dicen algo más de 300 veces, ¿qué significa? Y por tantos años vuelve y lo repite, es porque era importante y realmente Dios la cumplió. La Biblia habló de ella. Entonces, tengo un segundo tema. La primera venida, con las referencias en 1500 años, más de 300, se cumplió literal y se hizo y Dios la cumplió. La segunda parte que quiero tocar es el tema que la Biblia dijo que el Hijo de Dios resucitaría y que Él, luego de su muerte, al tercer día, se levantaría a los muertos
Y eso sucedió como la Biblia lo profetizó. Por ejemplo, el Salmo 16:10, Salmo 33, Salmo 41:10, Salmo 118:17, Oseas 6:2. Habla que el Mesías debía resucitar. Y esto fue, los salmos fueron escritos más o menos 1000 años antes de Cristo, y el libro de Oseas más o menos unos 500 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Entonces la resurrección, según 1 Corintios 15, es la base total de nuestra fe. Hay evidencias absolutas de ello, y quiero decir que las evidencias no solamente son bíblicas, son arqueológicas, son históricas, son de opositores también, y el escrito que él resucitó vive y está vivo el día de hoy. Aquí quiero enfatizar en este tema. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús, el gnosticismo desde el siglo I quiso desvirtuarla. Es más, desde los días posteriores a su muerte, los sacerdotes pagaron a los guardias para que dijeran que no había sido así, y que Jesús realmente no había resucitado, sino que habían robado el cuerpo. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que realmente podría ilustrarnos un poco, y usted lo puede leer, de todo un capítulo sobre la resurrección. Pero está absolutamente documentada su primera venida, muy clara su resurrección. No fue algo simbólico, no fue algo en los corazones, como dicen los gnósticos, algo espiritual, sino fue algo literal. Él resucitó en su cuerpo físico, él ascendió y está vivo. La gran diferencia con las demás resurrecciones que hizo Jesús y que la Biblia nombra es que Lázaro, por ejemplo, o el hijo de la viuda de Naín, volvió a morir. Pero Jesús en cuerpo resucitó, físico. Los discípulos lo podían palpar, los discípulos lo podían tocar, lo podían ver. Él podía estar en un lugar y no era un espíritu ahí etéreo, era él, y dijo: metan sus dedos en mi costado y toquen mis heridas. Él está vivo, y han pasado 2000 y pico de años donde no solamente la evidencia histórica, arqueológica, cultural es evidentísima de lo que él está vivo, sino que también la evidencia está en nuestros corazones. Jesucristo está vivo. Entonces, el tercer punto que me conecta, recuerden que el primero que estuvimos hablando es que la primera venida en 1500 años tiene más de 300 referencias, todas cumplidas en Jesucristo, y él cumplió cuando dijo que iba a venir por primera vez. Hay 8 referencias más, o sea, 8 veces más referencias a su segunda venida que a la primera. Entonces, con esto, él dijo que volvería por segunda vez. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla en el Salmo 50, versículos 3 al 6, pero también se habla en Isaías, capítulo 9, en los versículos 6 al 7, donde dice literalmente lo siguiente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Sí, es un hecho, y Dios está diciendo que el Rey vuelve. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice lo siguiente: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Es increíble. Zacarías 12:10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí y a quien traspasaron y harán duelo por él, como quien llora la muerte de su primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadar-Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado,
los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo como lo haría el clan de Natán, el clan de Leví y el clan de Simeí. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado y los esposos separados de sus esposas. Habla de hacer llanto por el que traspasaron. Y en el capítulo 14, en el versículo 4 al versículo 8, dice: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle al oriente y al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegarán hasta Sal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, el rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Entonces habla acerca de su segunda venida. Recuerden que estamos hablando de 3 temas que se conectan. Una primera venida, Dios se hizo carne, el momento, el tiempo, el hecho, la persona, las profecías más de 300 por 1500 años. Segundo, conecta con, hay varias, como 6 alusiones a la resurrección en el Antiguo Testamento y más de 300 profecías cumplidas en Cristo acerca de la manera en que en un solo día se cumplieron muchas de esas profecías. Y el tercero, que si realmente así fue, que así fue, que Él resucitó corporalmente, en cuerpo glorificado, en cuerpo, y que volvería por segunda vez. Es lo que estamos enfatizando ahora. Esos 3 hechos se conectan y habla que tendría un dominio universal, un dominio eterno. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 17, 11 al 14. En el Salmo 72, 8, que vamos a mirar acá. El Salmo 72, el versículo 8 dice: que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los cimientos de la tierra. Que reine de mar a mar, un reino eterno. Daniel capítulo 7, versículo 14, habla del tema igual que Isaías, como lo leímos, 9, 7. El Salmo 2, 6 al 8, cuando habla de el Señor sobre las naciones, habla que el Rey dominará por siempre. El Salmo 8, 6, el Salmo 110, versículos 1 al 3, una referencia que Hebreos toma literal aplicándola a Jesús. Y el Salmo 45, versículo 6 al 7, donde habla el Rey de Gloria. Él dominará sobre toda la creación. Ustedes pueden ver algo que es práctico. Tenemos un Dios que promete y cumple. Hemos conectado la primera venida literal. Vino el Hijo de Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. Juan capítulo 1 lo reconfirma. Vemos un segundo punto, donde ese hombre murió por nuestros pecados, pero resucitó con hechos comprobados. Y ahora terminamos hablando que Él vuelve por segunda vez. Él dijo en Hechos 1:11 que había venido y que como se fue, volverá. Dijeron los ángeles a los discípulos acerca de Jesús. Y Él lo dijo: yo volveré y vendré a ustedes y los tomaré hacia mí y los llevaré a donde yo estoy. Y 8 veces más, imagínense, que le digan a uno 300 veces algo y ahora esto es 8 veces más referencias en proporción en el Nuevo Testamento. Él vuelve. Esto nos lleva a hechos prácticos. Por ejemplo, a una vida diferente. Uno cree que por los acontecimientos actuales, por lo que viene de caos, de pandemia, de gobiernos difíciles y dictatoriales, de totalmente todo con ideología de género, anti-Dios, pro-aborto, pro-eutanasia, algunos hablan de pro-vida y realmente están pro-muerte. Y eso no es cierto que estén haciendo pro-vida. Pero lo cumplió, Él lo va a cumplir. Yo llamo primero a la gente a reconocer que la Biblia dijo la verdad. Y que dijo algo de la primera venida y se cumplió, dijo algo de la resurrección y se cumplió, y está diciendo algo de la segunda venida y se cumplirá. Los hechos, los acontecimientos, las palabras de Jesús, las señales. Este tercer hecho se enfatiza 8 veces más que el primero, y si el primero fue literal cumplido, el segundo será literal y cumplido. Él volverá. Quisiera terminar con esta canción. Jesús sí resucitó, y quiero llevarles a ustedes que si su vida no está siendo llevada como Dios quiere, que si están viviendo una vida en desesperanza, en temor, en lucha,
el que resucitó por ustedes volverá por ustedes. Yo me incluyo, pero estoy hablándole a ustedes. Él volverá, Él vendrá, Él estará ahí por nosotros. ¿Quién tiene el cielo asegurado? No el que hace buenas obras. El cielo lo tiene asegurado el que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero los resultados de la relación con Dios debes atesorarlos, no los debes soltar. Esto tiene que ser algo que lo tienes que tener. ¿Cuántos quieren decir? Él resucitó y su resurrección es bíblica. Veamos esta canción y terminemos diciendo esto. Yo pido, Padre, que los que estamos en luchas, en temores, en situaciones de pecado, en situaciones de desesperanza, sepamos que tú viniste primera vez, Jesús vino por primera vez, resucitó y Él prometió que volvería por nosotros. Ayúdanos a tener al Hijo de Dios y el fruto de eso, Señor, para nuestras vidas. Y la resurrección es real en Cristo Jesús. Amén. Esa muerte de Jesús en la cruz, que se recuerda por estos días, no fue un acto heroico, no fue un acto, aunque tiene que ver con la humildad, no, fue y es un acto de amor. Y ese amor le permite a usted y a mí tener asegurada la vida eterna. Dice la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, usted y yo, tenemos una cita un día con la muerte física. Bueno, esa muerte de Jesús en la cruz no fue el final de una historia, fue el cumplimiento de una promesa, pero la historia sigue. Y también se celebra esta semana la resurrección de Jesús. Y esa resurrección también está al alcance nuestro a través de Jesús. Yo quiero invitarle hoy a que usted tome una decisión. No basta con creer en Dios, no basta con creer que Jesús existió, no. Como acabo de recordar de la Biblia, dice que todo aquel que en Él cree es creer que Jesús ocupó su lugar y el mío en esa cruz, porque nuestros pecados nos condenaban, es decir, no teníamos acceso a la vida eterna, a ir al cielo, para ponerlo en palabras que entendemos. Bueno, Jesús tomó su lugar, tomó mi lugar en esa cruz, y su muerte y resurrección nos está garantizando la vida eterna. Hoy es el día para que usted, si lo desea, haga una oración. La oración no salva, es lo que usted va a declarar en esa oración, pero es importante que lo haga de corazón, creyendo. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, en tu razón, que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces yo voy a hacer una oración. No te pido que repitas palabra por palabra, pero que dispongas el corazón a hacer a Jesús el Salvador de su vida eterna. Es a través de Jesús, no por obras. Y hoy es el día de salvación para usted si toma esa decisión, es personal. Señor, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque su muerte pagó por mí y su resurrección me asegura la esperanza de la vida eterna. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador y quiero hacerte mi Señor para gloria y honra de tu nombre. Gracias porque mi nombre está hoy escrito en el libro de la vida. Gracias porque a partir de hoy, con tu ayuda, con tu guía, yo sea la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Gime mi corazón junto con la tierra. En espera de aquel que trae libertad. Mi espíritu
resucitaré. Tu promesa es real, la siento tan cerca. Todo restaurarás, el cielo y la tierra. Y mientras te espero aquí, aviva el deseo. Estar cara a cara ante ti, recuérdame que volverás. Y entre las nubes me levantarás, despertaré. Al día de tu regreso resucitaré, me encontraré contigo. Cara a cara yo te veré y esperaré. Esperaré con fe. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Te esperaré, te esperaré.